Buenos días, soy Roberto Escarré y soy el docente del módulo 5, Herramientas de gestión para la inclusión social, evaluación de impacto en programas y proyectos de inclusión social. Esta es la última semana y está dedicada a metodologías de evaluación de proyectos sociales inclusivos. Vamos a intentar aplicar de forma práctica lo que hemos visto en la semana anterior con dos metodologías concretas. Por tanto, el contenido de esta semana tiene básicamente 4 partes. Una introducción a esta cuestión, a las metodologías, una teoría del cambio, hablaremos de la metodología de la teoría del cambio, hablaremos del método SROI, Social Return on Investment, y unas pequeñas conclusiones del módulo que haré al final. El resultado que esperamos obtener de este módulo, de esta unidad, es que los alumnos sean capaces de aplicar metodologías de evaluación de impacto social, tanto en programas como en proyectos de inclusión. Como introducción, pues en primer lugar, como ya hemos visto anteriormente, cada país, se ve en el documento de la CEPAL, suele establecer su propia metodología de evaluación social de proyectos en función de su contexto, en función de sus experiencias, en función de las relaciones que tiene con los organismos internacionales, etc. También vimos en la primera semana que algunas de las metodologías, como por ejemplo el marco lógico, se pueden utilizar no solo para la formulación, sino también para la ejecución o la propia evaluación de proyectos y programas. En esta última semana, de las muchas metodologías que se pueden aplicar, hemos elegido 2 específicamente, que son teoría del cambio y el método SROI. Empezamos con la primera, la teoría del cambio. La teoría del cambio es una representación gráfica de cómo un proyecto o cómo un programa se desarrolla bajo unas condiciones y supuestos concretos y con el objetivo de conseguir unos objetivos deseados. Esos objetivos deseados es lo que representa el cambio. Para comprender su funcionamiento hay que entender que existen tanto distintos tipos, niveles y dimensiones de cambio social. Hay una variedad importante. También es muy importante entender el timing. O sea, cuánto tardan en producirse esos cambios, y los distintos momentos que se pueden identificar en el proceso, y por supuesto el hecho de que este ejercicio hay que realizarlo de forma participativa, es decir, con la intervención de los distintos stakeholders de la intervención. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una teoría del cambio? En primer lugar, tenemos que definir el resultado final, o sea, cuál es el cambio que pretendemos obtener y los cambios intermedios, establecer los supuestos, conectar de final a principio cuáles son los resultados, desarrollar indicadores, identificar actuaciones e intervenciones y escribir la narrativa de la teoría del cambio. Voy a explicar a continuación un ejemplo descriptivo de teoría del cambio, que es el siguiente. El cambio que pretendemos obtener es que las supervivientes de violencia doméstica en una región determinada dispongan de empleo estable. Ese es el cambio que pretendemos obtener. Los cambios intermedios para llegar a ello es que las mujeres adquieran habilidades para trabajar, que las mujeres tengan habilidades interesantes para las empresas y por lo tanto las puedan contratar, y que las mujeres sepan comportarse en el trabajo de forma apropiada. Cuando digo mujeres me refiero a mujeres supervivientes de violencia doméstica. Para esos cambios hace falta una serie de supuestos que he relatado ahí a continuación. En esta slide en concreto hay 4 supuestos que nos interesan. En primer lugar, que existe trabajo disponible en sectores no tradicionales para la mujer, sectores no tradicionales como puede ser la minería, la construcción, etc. Que esos trabajos ofrecen unas condiciones salariales aceptables y que están sindicadas y por tanto disponen de cierta seguridad. En tercer lugar, que las mujeres que han sufrido abusos necesitan no solo habilidades, sino que también estabilidad emocional para poder trabajar. Y por último, que las mujeres pueden aprender las habilidades necesarias para trabajar en sectores no tradicionales. Esos son los 4 supuestos. Luego tenemos más a continuación que los relacionaremos con las siguientes slides.
En esta slide lo que hemos hecho ha sido ampliar esos cambios y ver qué cambios se tienen que producir a nivel intermedio y más bajo para que se produzcan los que dijimos anteriormente. Y, por ejemplo, para que las mujeres adquieran habilidades para trabajar, pues tenemos que tener que las mujeres puedan acudir para consejos individuales, para formarse, para asesorarse en estos temas. Que exista también un servicio de consejo y ayuda, porque si no, no pueden participar, evidentemente. Entonces, si conseguimos eso, pues lo que tendríamos es que las mujeres sabrían cómo pedir ayuda y gestionar sus asuntos y relacionaríamos con los cambios intermedios y final que hemos dicho anteriormente. En el otro nivel tenemos tener que las mujeres sean capaces de participar en formación acerca de cómo conseguir empleo. También teníamos que conseguir que las mujeres supervivientes de violencia doméstica se formen con habilidades en sectores no tradicionales. Y también tenemos que tener que se forman a los empleadores acerca del funcionamiento de las prácticas. O sea, no solo tenemos que tener unos condicionamientos de cambio de las mujeres que sufren violencia doméstica y una serie de situaciones para que se produzcan los cambios que hemos comentado, sino también los empleadores, las empresas, les deberíamos de formar para que entiendan el funcionamiento de las prácticas y, por tanto, para que realicen esas prácticas. Ahí tendríamos un poco ampliado ya todo lo que es un ejemplo de teoría del cambio, con una serie de cambios intermedios, de cambios iniciales y con una serie de claves que señalo en la slide a continuación, con una serie de supuestos, pero no solo de supuestos, sino ya de actividades que tenemos que desarrollar para que esos cambios se produzcan. Las intervenciones o las actividades, por ejemplo, pueden ser, en primer lugar, implementar una campaña de marketing y visibilidad, analizar los participantes, establecer sesiones de asistencia, liderar sesiones de grupo, ofrecer clases, identificar potenciales empleadores, etc. Todos estos números están dentro del diagrama de la teoría del cambio, se les puede identificar. Y como ejemplos de indicadores, pues por ejemplo, un objetivo general serían que las supervivientes de violencia doméstica disponen de empleo estable. El indicador sería, por supuesto, la tasa de empleo de esas supervivientes de violencia doméstica. Y la población objetivo, las supervivientes de violencia doméstica, la línea base, o sea, es el punto donde partimos, es que el 47% de las supervivientes de violencia doméstica atendidas no tienen empleo, o sea, la tasa de empleo es muy baja. Y el umbral, lo que pretendemos alcanzar, es que el 90% de las mujeres participantes en los programas mantienen su empleo después de al menos 6 meses y cobran al menos $14 a la hora. Eso sería un ejemplo de indicadores. Bueno, pues eso sería un ejemplo de teoría del cambio. El método de SROI, o Social Return of Investment, lo que ofrece es un marco para medir el valor social de un proyecto o una entidad, el valor de una entidad no lucrativa, o sea, no solo los proyectos, sino también las entidades. Básicamente lo que se propone es realizar un análisis que pone valor económico, o sea, que mide económicamente los resultados, permitiendo comparar el valor creado con los recursos gastados o invertidos. Ahí hay un ejemplo. Si un donante aporta 500 euros, se podría hacer de dos formas. Se podría hacer como directamente un subsidio social a una persona con discapacidad, o sea, es el problema que pretendemos solucionar, o se podría dedicar a un programa social que se encarga de ofrecer asistencia a personas con discapacidad. O sea, lo que nos permite este método es cuantificar el valor que genera B con respecto a A, el valor que se genera a través de ese programa social. Los críticos con este método alegan que no tiene mucho sentido valorizar económicamente los resultados sociales porque nos movemos en un ámbito distinto de cosas. Pese a eso, este método está obteniendo muchísimo vigor en los últimos años y está utilizado de forma bastante amplia por organizaciones internacionales. Las metodologías, los pasos que se deberían de seguir para aplicar este método serían los siguientes. En primer lugar, identificar los grupos de interés más relevantes que deben aportar su análisis. En segundo lugar, mapear los resultados, relacionándolos con los inputs y las actividades, evidentemente desde la perspectiva de los grupos de interés. Evidenciar los resultados dándoles un valor económico, o sea, cuantificando.
y luego calcular el Social Rate of Investment sumando todos los beneficios, restando los negativos, si los hay, que habitualmente los hay, y comparándolos con la inversión realizada. Por último, verificar los resultados con los grupos de interés y realizar los ajustes necesarios. Las lecturas necesarias para completar esta semana son las siguientes. Para comprender los distintos tipos, niveles y dimensiones de cambio social, así como el timing, la teoría del cambio, hay que leer las páginas del 9 al 12 del manual de Retolaza, teoría del cambio. Para conocer por qué ambos métodos se utilizan cada vez más en la elaboración de proyectos, hay que leer el working paper de Rauscher, Sober and Milner. Y complementariamente, si se quiere profundizar y ver un ejemplo específico de aplicación de SRI en el artículo, se puede ver el artículo del caso de Languet y Batois, que es una organización, y se puede ver cómo se ha aplicado ese caso, ese método en ese caso específicamente. La bibliografía fundamental, como ven ustedes, el libro de Retolaza, Teoría del Cambio, el documento de Rauscher, Sober and Milner, el libro de Retolaza y otros acerca de cuantificación del valor social del caso Lantegui-Batois, y como bibliografía complementaria el libro de Anderson y de Van Clay. Muchas gracias por la atención y espero que les haya resultado interesante el módulo 5.